a todos los hombres. Así que desde Stockton, California, continuamos esta hermosa labor de predicar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y el gran regalo que proviene de esa fuente inagotable del sacrificio del Hijo amado del Padre, que pagó el precio de la salvación. Hoy en día la ofrece a todos los hombres, pero manda que todos los hombres se arrepientan de su pecado y reconozcan que hemos pecado y que nuestro pecado merece castigo por habernos revelado y ofendido su santidad. El hombre tiene un alma, una parte espiritual que es eterna. Y tiene que pensar en la preparación de su eternidad. Esa es la necesidad más grande que tiene el hombre, la salvación de su alma. Porque no sabemos si el día de mañana, o la semana que viene, o el mes entrante, o el año próximo estaremos aún vivos. Jesucristo dijo que no pongamos nuestros pensamientos más altos que los de Él, porque pueden esta noche venir a pedir nuestras almas. Eso quiere decir que tenemos que tomar y prestar suma importancia a la salvación de nuestra alma, para que al partir de este mundo, al irnos, porque todos nos vamos a ir y todos vamos a parar en un sepulcro, en un cementerio. No estoy tratando de meter miedo o temor, sino que es una realidad que tenemos que enfrentar, que es la muerte. Ese es el resultado del pecado. Si no existiese pecado, el hombre no moriría. Pero como el pecado entró en el mundo, así también entró la muerte. Y el pecado pasó a todos los hombres y la muerte también pasó a todos los hombres. Es por eso que estamos predicando y estamos en obediencia como iglesia de obedecer la gran comisión. Tanto la obra personal, predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas individuales, también lo tenemos que hacer y aprovechar este medio en la cual creemos de todo corazón que el Dios de toda gloria que nos llamó a hacer esta obra, Él la usará. Tenemos 5 continentes en el mundo y el Dios de toda sabiduría y en su todo conocimiento la usará en el tiempo indicado y con la persona indicada. La voz de su palabra y la voz de su Espíritu Santo y el glorioso evangelio de la salvación, el sacrificio que se levantó una vez en el monte Calvario, en donde se derrotó el poder del pecado, el poder de la muerte y todos los decretos que estaban en contra de los hombres.
aquel que tenía el imperio de la muerte se le fue quitada. Y fue sacada a luz la inmortalidad por el Evangelio. Ese es nuestro tema central. Y antes de comenzar, vamos a decir: Señor, te damos las gracias en esta hora. Señor, que nos paramos en este lugar. Este lugar, Señor, lo más grande y lo más maravilloso que existe eres tú, nuestro Señor Jesucristo. En este lugar, Señor, no son las paredes, no soy yo, sino es el glorioso Espíritu del Dios viviente y la palabra viva que escudriña lo más profundo del corazón de los hombres. Y ese evangelio tan fresco, ese sacrificio que tiene poder y que lo ha tenido durante siglos, Señor, y ha venido salvando almas de diferentes tribus, pueblo, lengua y nación. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de toda maldad, que nos purifiques en esta hora. Y rogamos en el nombre de Jesucristo por un alma perdida, Señor. Ese es el deseo que has puesto en nuestro corazón, de que se conviertan, Señor, y sean salvos de la condenación eterna, en la cual entregaste a tu Hijo amado la ofrenda en olor fragante, Señor, en la cual es la única forma que el hombre pecador pueda acercarse al Dios Santo. Por eso te pedimos, Señor, por los que no te conocen, por nuestros hijos, Señor, que mis hermanos tienen en diferentes partes del mundo. Y pedimos, Señor, por ellos. Y también suplicamos por tu pueblo, Señor. Rogamos por tu iglesia, para que, Señor, tu Santo Espíritu abra nuestros ojos del entendimiento para hacer tu voluntad y llenarnos de ti, y cumplirse el propósito tuyo eterno en nuestras vidas, para poder apartarnos del mal y poder caminar junto a ti. Mis hermanos misioneros, pastores, evangelistas, que se encuentran en diferentes partes del mundo y que tienen grandes necesidades, Señor, yo te pido por ellos, te ruego, Señor, que suplas toda necesidad. Algunos padecen persecución, otros están a punto de ser ejecutados, otros se les prohíbe predicar a Cristo Jesús resucitado, otros padecen persecución por tu persona, Señor. Y hay infinidad de necesidad en todo el mundo de tu pueblo. Por eso pedimos, Señor, que en estos tiempos nos llenes y nos llenes de tu Santo Espíritu y nos dé, Señor, un entendimiento en donde nuestro gozo, Señor, sea lo que tú hiciste en la cruz, y eso nos aparte del pecado, y vivamos, Señor, en santidad, adorándote a ti
en esa hermosura. Muchas gracias, Señor. Ayúdame a mí en esta tarde y dame sabiduría, Señor, para exponer tu palabra. Yo no sé qué decir, no sé qué hablar, Señor. Por eso ruego de tu dirección, de tu misericordia, de tu benevolencia, Señor, y de la comunión en tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, mi alma y dame una bendición, Señor, para poder ayudar a otros y ser un servidor tuyo, un siervo, Señor, en donde lo más grande que exista sea mi Salvador, el que pagó el precio por mi salvación. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Bien, comenzamos entonces en esta tarde. Y hemos venido abriendo la palabra del Señor en diferentes libros de la Biblia. Hemos tocado el Antiguo Testamento. Hemos estudiado diferentes periodos históricos del pueblo de Israel, desde su creación y a lo largo de la historia y del tiempo. Y hemos aprendido el plan eterno del Señor y conocido también el tema central de la Biblia, que es el establecimiento del reino universal, del Creador de los cielos y de la tierra, aquí en este mundo, su reino universal, en donde hay un personaje extraordinario y único, incomparable, hermoso, bello, humilde, pero todopoderoso, el amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la palabra de Dios en todos los libros de la Biblia. Y al mismo tiempo también aprendemos mucho del carácter del Señor. Cuando venimos leyendo los diferentes libros de la palabra de Dios, en donde nos revela su carácter, sus atributos divinos, cómo es el Dios de la Biblia, a través de los diferentes libros, venimos extrayendo ese conocimiento para saber cómo es mi Señor, su santidad, su justicia, su eternidad, su toda sabiduría y su todo conocimiento, su inmutabilidad y su gracia, ese favor inmerecido que siempre lo ha extendido al hombre. Lo podemos observar a lo largo de las Escrituras, con el propósito de conocer su voluntad, con el propósito de imitar, como dijo Pablo allá en Efesios, como hijos amados, sed pues imitadores de Dios. Y está hablando a la iglesia, está hablando a un pueblo y a una comunidad cristiana que ya fue libre de la ley, del pecado, que ya recibió la iluminación y resplandeció el evangelio en ellos. Y han renunciado al pecado. Han sido lavados, han sido santificados, han sido redimidos. Porque no cualquiera puede hacer la voluntad de Dios. Porque esto es espiritual. Esto es
y se desarrolla dentro de un reino conocido como el reino de la luz. Tenemos que pasar por el sacrificio de Jesucristo con un corazón arrepentido y reconocer que esa es la realidad, que desde el huerto del Edén se encuentra ya desde el capítulo 3 la caída del hombre. Esa división que hay entre el Creador y su criatura, esa división que se llama pecado, es el resultado y las consecuencias de la corrupción, de las enfermedades, de todos los deseos carnales y todo lo que está en contra de él, viviendo ajenos a las cosas de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido a causa del pecado, una mente en tinieblas que no sabe ni a dónde va ni de dónde viene, y solo piensa en el hoy, solo piensa en las cosas que se ven. Pero es necesario entender la voluntad del Señor. Así que el tema central de la Biblia, hablando en general, es el establecimiento del reino de Dios y el gran personaje, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que concierne a lo que Dios nos ha revelado en su reino, sí, hay un resultado también, que es la salvación del hombre pecador. Pero la salvación del alma del hombre no es el tema central de la Biblia. Sí, porque el tema central es teocéntrico, cristocéntrico. Si fuese la salvación del alma del hombre el tema central de la Biblia, entonces tendríamos una filosofía de humanistas, en donde se centra todo el objeto de Dios en el hombre, y no es así. El enfoque principal es este Dios que merece honra, que merece gloria, que merece alabanza, el creador de los cielos y de la tierra. Todo está enfocado en Él y en aquel que vino de la gloria eterna a la tierra. Hemos estudiado muchos libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y Dios ha revelado progresivamente su palabra, progresivamente. Nunca la Biblia se nos fue dada todo junto, los 66 libros, no. ¿Por qué? Porque nunca se nos dio los 66 libros como se le dio el Pentateuco a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Porque existe eso, lo que le conocemos como la revelación progresiva. Te voy a poner un ejemplo. Hace varias semanas terminamos de leer la historia del periodo post-exílico o el periodo del retorno, ese periodo de la restauración, en donde tenemos los libros históricos de Esdras, Nehemías, Esther y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en Malaquías, cuando termina
Este libro de Malaquías anuncia lo que viene por delante. Lo que 430 años adelante de Malaquías surgiría el Mesías. Nacería el sol de justicia. Y al mismo tiempo, atrás del Mesías, o es mejor decir, por delante del Mesías, porque es conocido como el precursor, nos habla de aquel Elías, de aquel Juan el Bautista que prepararía el camino del Señor. Y así termina el libro de Malaquías. Y cuando se acerca el cumplimiento de estas profecías, que nosotros le conocemos muchas veces como el Kairos de Dios, el Cronos de Dios se viene desarrollando a través del tiempo y de la historia. Y cuando se da el cumplimiento, es el Kairos de Dios. Bueno, así nosotros vemos que Dios progresivamente revela su palabra, su voluntad, sus profecías, su carácter, su plan progresivamente. Pablo hizo muy bien distinción entre la revelación que Dios dio anteriormente y lo que Él estaba dando actualmente en su tiempo. Pablo lo habla muy bien, sí, de aquellos misterios que estaban escondidos en aquellas generaciones hasta que Dios lo reveló. Pablo hace distinción de esto. La misma Biblia distingue entre el tiempo antes y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso lo podemos ver nosotros muy claro en Juan capítulo 1 y versículo 17. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces ignoramos de la revelación progresiva, si es bíblica o no es bíblica. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos enseña que así es la revelación del Señor en diferentes tiempos, en diferentes etapas y en diferentes clases de personas. El Señor ha venido revelando su palabra. Los 66 libros del Señor, Él decidió revelarlo por separado, a lo largo de 1500 años, por separado. No todo se encuentra en Génesis, no todo se encuentra en Éxodo, no todo se encuentra en el libro de los Hechos, no todo se encuentra la plenitud de las enseñanzas en el Antiguo Testamento, no todo, ¿sí? Por eso es importante entender esto, la revelación progresiva, porque muchas veces entra en confusión algunas doctrinas que no podemos entender. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fue una revelación progresiva de esta doctrina. En el Antiguo Testamento hay muchos textos alusivos sobre esta enseñanza. Cuando llegamos al tiempo del Hijo amado, lo vemos más claramente.
lo que estaba oscuro en el Antiguo Testamento. Por eso dice el escritor de Hebreos, ¿sabe cómo dice? Dice, Dios habiendo hablado, dice, progresivamente a través de los profetas en el pasado, ahora ha hablado a través de su Hijo, más claramente, hablando de la doctrina del Dios triuno, un solo Dios, tres personas, un solo Dios, tres personas, una revelación progresiva. Y ahí precisamente en Lucas capítulo 3 se ve claramente esa doctrina, donde nuestro Señor Jesucristo se bautiza, donde el Espíritu Santo posa sobre él, y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Pasa lo mismo con la doctrina de los seres espirituales caídos. En el Antiguo Testamento nos da unas pinceladas solamente sobre el conocimiento de estos seres caídos, como lo es en el libro de Job, como lo es en el libro de Malaquías, de Zacarías. En Zacarías mayormente podemos ver, pero ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo le revela a Pablo los rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tronos, dominios. Y entonces hay mayor conocimiento, mayor luz, porque así progresivamente ha sido la revelación. Hoy en día hay mucha discusión sobre la resurrección. Con la resurrección de los muertos pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento, tanto como Isaías o como Daniel capítulo 12, nos habla de dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para vergüenza perpetua, dice Daniel. Jesucristo lo mismo, nuestro Señor, nos habla de la resurrección de justos y de injustos. Y entonces nosotros no podemos comprender que todavía hubo más revelación del Espíritu Santo a Pablo sobre la resurrección. Cristo le dijo a sus apóstoles, yo ya no les puedo revelar más porque todavía no la pueden sobrellevar. La resurrección de los muertos es otro ejemplo que estoy poniendo. Lo mismo de los otros ejemplos que puse sobre la Trinidad, sobre los demonios y sus rangos, sobre quizá la gracia de Dios. Ahora la resurrección de los muertos. Hay dos clases de resurrecciones, sí es cierto. No es mi tema, pero ya que estoy hablando de la revelación progresiva, voy a añadir un fragmento corto sobre cómo también sobre la resurrección Pablo recibió la revelación sobre la resurrección de los muertos. Y vemos en las Escrituras sobre la resurrección que es para vida, primera resurrección. Y la otra resurrección es para muerte, para vida y para muerte.
una vez más podemos ver dos resurrecciones que habló Isaías, Daniel y nuestro Señor Jesucristo. Y no me lo estoy inventando, sino que yo creo en la revelación progresiva de la palabra de Dios, en todas las doctrinas que estaban oscuras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hacen cada vez más claras. Cuando Cristo venga por su iglesia, existe una resurrección que es para vida. Pero esa resurrección para vida es la primera resurrección. Pero esa primera resurrección tiene diferentes clases. Primero resucitan los que son de Cristo, de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Después resucitan cuando nos introducimos al desarrollo histórico de los tiempos escatológicos. Resucitan los dos testigos. Ellos pertenecen también a la primera resurrección. Y luego resucitan en la venida de Cristo los santos del Antiguo Testamento, pertenecen a la primera resurrección. Son dos resurrecciones, sí, pero la revelación progresiva que el Señor ha dado por el Espíritu Santo, por eso Pablo dice, he aquí digo un misterio, no todos dormiremos. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo está tomando solamente desde la formación de la iglesia, ahí desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Sí, primera resurrección. Y tienen sus debidas clases, son las que siguen para vida a través del desarrollo histórico escatológico de la palabra de Dios, como los dos testigos que van a resucitar, como los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar. No estamos hablando de 5 resurrecciones, no. Solo de 2 resurrecciones, uno para vida, la primera resurrección y sus respectivas clases y en su respectivo orden. La resurrección para muerte sí es solamente única, al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Porque la palabra de Dios nos los ha dado progresivamente. Recuerden que la iglesia no se formó de una sola vez, sino que tuvo momentos en que el apóstol Pablo recibió revelación. Y poco a poco se obtuvo la formación completa de la práctica de la fe, del gobierno de la iglesia, progresivamente. Por eso creemos nosotros entonces en esto. Dios no reveló todo su plan para la humanidad en un solo libro. Hay muchos libros que tenemos que tomar en cuenta, sí, pero no es que exista 6, 7 resurrecciones. Esas son clases de resurrecciones que pertenecen a la primera resurrección, que es para vida.
y Dios se la reveló al apóstol Pablo, así como estamos viendo las otras revelaciones. Y también nosotros conocemos el tema de la admisión de los gentiles a la iglesia, que también era un misterio y que en el Antiguo Testamento no lo reveló el Señor. Pablo lo dice claramente, ¿sí? Esa doctrina que no se podía entender en el Antiguo Testamento, pero progresivamente el Señor, vuelvo a repetir, muestra que sí tenía interés también en los gentiles, porque lo podemos ver en la promesa que el Señor le da a Abraham. Y le dice: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es un texto que si no tuviéramos los demás libros de la Biblia, inclusive si tuviéramos nada más Génesis, no conociéramos lo que ahora conocemos, lo que Pablo recibió sobre este misterio, que es la inclusión o la admisión de los gentiles a la iglesia. Ese texto, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, si tuviéramos solamente Génesis no lo pudiéramos entender. Pero como nos los ha dado el Señor esa revelación progresiva, ahora la podemos entender muy bien. Sí. En el Antiguo Testamento podemos nosotros darnos cuenta que el Señor sí estaba interesado en los gentiles. Lo podemos ver en la vida de Rahab, lo podemos ver en la vida de Ruth, lo podemos ver en la vida de los gabaonitas, lo podemos ver en el testimonio que da Abraham, el amigo de Dios, cuando regresó de la guerra con aquellos 5 reyes que derrotó. Y él le da testimonio a los reyes de Sodoma y Gomorra. El Señor tenía una intención. Faraón en Egipto tuvo oportunidad de salvación. La misericordia de Dios era también para ellos. El Señor sí, en el Antiguo Testamento está interesado también por los gentiles, pero se miraba oscuramente que los mismos israelitas no lo podían entender. Porque en el tiempo de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, cuando estaban levantando el templo, reconstruyendo, vinieron los samaritanos a pedir construir junto con ellos. Pero como los samaritanos estaban mezclados con gentiles y judíos, eran más bien tomados como inmundos y no se les dio oportunidad, porque no estaba oculto a los ojos de ellos este misterio que el apóstol Pablo habla en Romanos 16, 25. Misterio de la adopción a los gentiles. Entonces, podemos entender nosotros que el Señor así lo fue manifestando progresivamente, cosas ocultas en otras generaciones. Con todo respeto, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Existía como palabra y como un significado de palabra, asamblea o congregación. Sí, la congregación de Israel es como decir la iglesia de Israel, pero solamente como significado del griego eclesía. Pero no existía, porque la iglesia
fue formada por el apóstol Pablo, que también era un misterio en donde la admisión de los gentiles y de los judíos se hacían un solo cuerpo y somos coherederos con Cristo. Ese es otro tema que podríamos dar versículos bíblicos. Pero la iglesia tal y como la conocemos en el Nuevo Testamento no existía en el Antiguo Testamento, con todo respeto. Solo como palabra, asamblea o congregación. Inclusive allá en el libro de los Hechos, cuando proclamaron Diana es la diosa de los efesios, se usa también esa palabra. Inclusive cuando predicó el diácono lleno del Espíritu del Señor, lleno de fe y de buen testimonio, Esteban, él habló de esa congregación del desierto, de esa iglesia en el desierto, pero como significado de la palabra congregación, pero era un pueblo étnico, con todo respeto. Era un pacto antiguo con 12 tribus. No es la iglesia del Nuevo Testamento, que Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré en el futuro mi iglesia. Inclusive en Hechos capítulo 2, aunque el bautismo del Espíritu Santo vino sobre los 120, en el Antiguo Testamento no estaba el bautismo del Espíritu Santo, solo venía en personas específicas y para ciertos trabajos específicos, como reyes, profetas y sacerdotes, o quizás libertadores políticos, pero nunca en multitud el bautismo del Espíritu Santo venía sobre ellos. Esto solamente sucedió a partir de Hechos capítulo 2 en adelante, hasta el establecimiento de la iglesia gentil. ¿Por qué? Progresivamente ese misterio fue dado a conocer, lo que estuvo escondido en otras generaciones. Sí, los profetas hablaron, pero el Hijo de Dios nos ha hablado por medio de su palabra ahora en estos tiempos últimos. Así está Lucas entonces. Lucas está investigando diligentemente. ¿Qué investiga Lucas? Investiga todos los hechos. Y es el único evangelio que se va años atrás, antes de Cristo. Desde que surge el emperador Augusto César, que lo vimos la semana pasada. Y él viene cuidadosamente dándonos la revelación de los hechos históricos detallados, con mucha diligencia, con el propósito de que su amado Teófilo pueda conocer con exactitud estos hechos históricos, y te lleva hasta el templo de Esdras, quizás de los años 50 antes de Cristo, porque ahí estaba Zacarías, el padre de Juan, ahí estaba Elizabeth, el ángel Gabriel. Él indagó todo diligentemente, con mucho cuidado, cómo el ángel Gabriel estaba en el lugar donde se ofrecía el incienso. Y para manifestar su gloria, el Dios Redentor de Israel, porque ya va a introducir al Salvador, ya va a introducir
al profeta de los profetas y al rey de reyes y al sacerdote más grande según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, único, mejor que el de Aarón. Ahí vemos nosotros los preparativos. 5 meses de embarazo en Elizabeth, que se recluyó en las montañas. Al 6º mes el ángel Gabriel vuelve a ir a Galilea. Se le manifiesta a una humilde campesina, a un humilde carpintero, a una humilde ciudad o aldea. Y lo lleva a Belén, a una pequeña entre la familia de Judá. Y lo lleva a un pesebre, a un humilde pesebre. Y después que nuestro Señor Jesucristo nace por concepción virginal, por nacimiento virginal, Juan el Bautista era mayor en edad que nuestro Señor Jesucristo. Quizás por 6 meses era mayor Juan el Bautista. Y nosotros vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo se crió en Nazaret de Galilea. Hay mucho ataque sobre la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen que la palabra de Dios no nos revela dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo en su juventud. Y comienzan los inventores de males a decir que nuestro Señor Jesucristo viajó lejos a la India y que ahí fue preparado allá en el Tíbet y que se relacionó con una religión en donde nuestro Señor Jesucristo fue instruido. Y aún muchos dicen que murió en Cachemira, allá entre India y Pakistán. Porque la palabra de Dios no nos enseña dónde estuvo en su juventud. Pero la palabra de Dios sí nos enseña dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ver aquí nosotros. Vamos a leer el capítulo 3, pero así rápidamente te voy a enseñar la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta sus 30 años de edad. Así rápidamente, para que estés convencido que nuestro Señor Jesucristo estuvo viviendo como las profecías de las Sagradas Escrituras lo habían señalado. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, sabemos bien nosotros que fue alabado. Le cantaron alabanza, porque no era cualquier persona quien estaba naciendo en Belén de Judea. Es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso los ángeles le cantaban, le alababan, le adoraban. Porque no era cualquiera quien estaba viniendo a la tierra. El tesoro más grande, el tesoro eterno. Lo más precioso que existe en todo el universo.
es nuestro Señor Jesucristo. Por eso decían: gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ahí estaba el pequeño que venía a pagar un precio que yo no podía pagar, caminando a eterna perdición, a la condenación eterna del infierno. Solo de esa manera, viniendo aquel a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, podíamos o podemos ser salvos. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, Él nace de mujer, concebido por el Espíritu Santo, y nace bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Nace bajo la ley. Por eso decimos que canónicamente los 4 evangelios pertenecen al Nuevo Testamento, pero doctrinalmente los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento, porque nació bajo la ley nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando muere y resucita es otra cosa. Y cuando cumplen los 8 años según la ley, los 8 días según la ley y según el pacto abrámico, tiene que ser circuncidado al 8º día. El que pertenecía a la familia de Abraham o a las 12 tribus de Israel, en este caso el que pertenecía a la tribu de Judá, como nació bajo la ley y vino para cumplir la ley, que fue el único quien la cumplió totalmente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 y el versículo 21, cumplidos los 8 días de haber nacido nuestro Señor Jesucristo, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya traía nombre antes de nacer. Así que al 8º día él ya estaba allí siendo circuncidado. Ahora fíjese lo que dice en el versículo 39 del capítulo 2. Vamos a seguir cronológicamente a nuestro Señor Jesucristo en su crecimiento, tanto espiritual como físico, allí en la tierra de Israel. Dice el versículo 31, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, en la ley mosaica, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Por eso le llaman Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, porque él ahí se crió. Nació en Belén de Judea porque era de la casa de David, y el profeta así había profetizado que ahí tenía que nacer el legislador de Israel, el rey de Israel, el Mesías. Pero se crió en Nazaret, y ahí ellos volvieron, María y José. Sí. Y el niño, dice, crecía. Observen, el niño crecía y se fortalecía, viviendo ya en Nazaret. 1 año, 2 años, 3 años. El niño crecía en estatura y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora escuche bien la vida de él. Ahí creció, pasaban los años, pero ¿sabe qué?
dice el versículo 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, cuando tenía 1 año de edad, María, José y nuestro Señor Jesucristo iban a celebrar la Pascua. Iban para participar del sacrificio del Cordero. Iban para hacer memoria como nación de que Dios los había librado de la esclavitud, que vivieron en Egipto y que fueron salvos de la muerte de los primogénitos a través de la sangre del Cordero. La figura profética en el Antiguo Testamento de un pueblo que iba a salir libre de la esclavitud, que iban a ser librados de la muerte. Ahí estaba creciendo un niño que cada año iba a celebrar la Pascua y se iba a cumplir en el tiempo indicado en su propia vida para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para limpiar a los leprosos y para dar salvación de la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo cada año, junto con sus padres, celebraban la fiesta de la Pascua. Tenían el Cordero desde el día 10 del Nisan y en el día 14 lo sacrificaban. Eso era lo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo para dar salvación a una multitud de gente de diferentes lenguas, de diferentes naciones, de diferentes pueblos. Pero ahora ya no por una sangre de un cordero, de un animalito, sino ofreciendo su propia sangre. Pero cada día, cada año iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Comían la Pascua, lo asaban al fuego y recordaban esa obra maravillosa de Jehová, el Dios de Israel, a través del libertador Moisés, donde mostró sus maravillas, donde mostró los grandes milagros, donde se convirtió el agua del río Nilo en sangre y todos los juicios que el Señor mandó para librar a su pueblo que Él mismo formó a través del padre Abraham y que hizo pacto con ellos en el monte Sinaí y que siempre estuvo en medio de ellos. Durante 40 años en el desierto nunca se apartó la presencia del Señor de en medio de su pueblo, hasta cumplir su palabra y darles la herencia que les prometió, la tierra prometida donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Y ahí los sembró a su pueblo. Eso es la Pascua que estaba escrito en la ley. Y nuestro Señor Jesucristo iba creciendo, por eso dice cada año, 5 años, 6 años, 7 años, iba creciendo el niño. Hasta llegar a los 12 años, nos vuelve otra vez a decir la palabra de Dios que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que por no leer las Escrituras muchas veces le crees a otros libros o a otros comentarios de que Cristo Jesús no se sabe nada de Él. Desde su niñez y su adolescencia, eso es una mentira. La palabra de Dios sí nos dice. Miren, el versículo 42 del capítulo 2 dice: y cuando tuvo 12 años, mire, ya estamos en los 12 años. ¿Qué hizo desde que nació?
se circuncidó. Y todos esos años, hasta los 12 años, ¿qué hizo? Su vida particular con María y con José. Cada año subían a Jerusalén, de Galilea, Nazaret, a Jerusalén, al templo, donde estaban los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, los celotes. Estaban ahí una multitud de gente, escribas, herodianos. Y ahora en el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Mira, 12 años, ya está grandecito. 12 años, ¿sí? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y luego, para avanzar, sus padres no se dieron cuenta que volvió al templo. Él ya tenía 12 años y casi estaba a punto, nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos le designan una responsabilidad ya personal, después de los 12, 13 años para allá, en donde ya quizás podían ofrecer sus propios sacrificios, donde ellos eran responsables de todos sus actos. Así que podemos ver aquí nosotros que a los 12 años subieron a Jerusalén y él empezó a involucrarse. ¿Con quién? Con todos los religiosos, donde se predicaba y se enseñaba la ley de Dios. Y Cristo, cuando lo buscaron, María y José le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así entonces, nosotros vemos que ya en el versículo 52 del capítulo 2 de Lucas nos vuelve a repetir otra vez y nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, fíjense, y en estatura. Nos está hablando de 13 años, 14 años, 15 años. ¿Cómo que no está en las Escrituras la juventud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo creer a las mentiras de las doctrinas de los demonios para darnos a conocer un Jesús terrenal igual que cualquiera de los hombres? Un simple filósofo, no. Él es más que un filósofo. Él es más que un Sócrates, que un Aristóteles. Él es más que cualquier hombre letrado en estos tiempos y en el tiempo de los griegos y en toda la historia. Él seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Fíjese, y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Y qué te dice en el capítulo 3 y el versículo 23? ¿Qué nos dice? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Fíjense, la Biblia nos está estableciendo los años de crecimiento, de estatura, de sabiduría, de gracia en Galilea, hasta que llegamos al capítulo 3. Es lo que vamos a ver hoy. Cuando llegamos al capítulo 3, ya vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista, que Juan ya tiene más de 30 años, quizás 3 años y medio.
porque era mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo, y también el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no logramos comprender y entender estos periodos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y tal parece que desde el pesebre se salta aquí al río Jordán donde fue bautizado. Como que queda en oscuridad el espacio desde que nace hasta sus 30 años. Pero no es así. Lo acabamos de ver con versículos bíblicos, que la palabra de Dios pone énfasis detalladamente sobre la vida progresiva de nuestro Señor Jesucristo, año con año, hasta los 30 años. Entonces ya todo estaba preparado por Dios Padre, el Dios de toda sabiduría. Ya estaba el tiempo indicado, el tiempo señalado, el cumplimiento, el cronos de Dios. Ya había transcurrido todo el cronos, ahora es el kairos de Dios, el cumplimiento, el hoy es. Todo lo que los profetas hablaron sobre el Mesías, lo que profetizaron los del Antiguo Testamento, de que venía. A Juan el Bautista se le dio esa grande bendición entre todos los profetas de decir: ya está aquí en medio de nosotros, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Este es en la cual yo soy chiquitito delante de Él. Él es el que yo no puedo ni siquiera desatarle la correa de su calzado, porque yo soy humano, yo soy pecador, yo necesito de Él. Yo soy polvo y ceniza, yo soy como la sombra, yo soy como la neblina. Él es el grande. Él es el Verbo que se hizo carne. Y ahí es donde viene. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca. Es necesario que yo disminuya en importancia. Es necesario que yo sea reducido y venga a menos, y Él sea expuesto en lo más alto, porque Él es digno, porque no es cualquier clase de persona. Y lo podemos ver, que Juan, allí el Bautista, pone a nuestro Señor Jesucristo en un lugar prominente. Pone a nuestro Señor Jesucristo en un lugar alto, a pesar que tuvo la tentación de que Él sea exaltado. Juan, porque le dijeron: tú eres el Mesías. Él pudo haber usurpado el lugar del Mesías, porque Juan lo tenían como un verdadero profeta en Israel. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, de tal manera que cuando él predicaba, a pesar que se encontraba en las regiones contiguas del Jordán, fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera del templo, y bautizaba a lo largo del río Jordán,
Iban los fariseos, iban los levitas, iban los publicanos, iban los soldados, porque no podían resistir a la voz del Espíritu Santo. Él venía señalado para convertir el corazón de Israel a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Entonces Juan pone a nuestro Señor Jesucristo en un lugar prominente y dice allí en Juan